Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Los niños necesitan realidad para aprender, porque el cerebro humano está hecho para aprender en clave de realidad. Los niños, por ejemplo, aprenden a través de experiencias sensoriales concretas para comprender el mundo y comprenderse a sí mismos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la importancia de educar en el asombro y en la realidad. Bienvenidos. Bárbaro. Bueno, este tema, ¿no? Como que nos quedamos como la importancia de educar a los hijos en el asombro y en la realidad. Así como que hay que escarbarle tantito para poder actuar bien y educar a nuestros hijos. El día de hoy le quiero dar la bienvenida al psicólogo Martín Rodolfo Noriega, que ya está con nosotros para despejarnos esta duda, porque siempre hablamos de educar a los niños como en los modales, valores, etcétera, etcétera, como que por otro rumbo de la educación. Sí. Pero esto del asombro y la realidad, Martín, ¿cómo lo vamos tomando? Buenos días, Marta, gracias Buen día. por la invitación de nuevo. Voy a tratar de desgranar un poquito estos conceptos, porque a lo mejor el tema a alguien le causó curiosidad, ¿no? Decir, el asombro y la realidad, es decir, probablemente no se entendía de primera mano, pero es muy sencillo. Yo siempre he dicho, Marta, que educar a los niños es muy fácil, muy fácil. De verdad que es muy fácil, Marta. Con la ceja. Sí, de verdad es fácil. El problema somos nosotros, los adultos, porque somos complejos, porque manejamos los esquemas de educación, de formación, como si yo te quisiera educar a ti. Tú eres Marta. Si tú fueras la niña Marta, yo te estoy visualizando, que ese es un error que cometemos los padres, los maestros también. Te estoy visualizando no a Martita, estoy viendo a una Marta grande, entonces te estoy diciendo las cosas como que Marta me tienes que entender, cuando en realidad no estoy hablando con Marta, estoy hablando con Martita, la niña que tiene 5 años, la niña que tiene 4 años, 6 años, es decir, yo no puedo hablar con la niña, con Martita, no puedo hablar con Martincito, como si estuviera hablando con el Martín adulto, con la Marta adulta, porque no son adultos. El cerebro, recordemos que el cerebro de un niño está en formación. La mejor manera para describir esto del asombro y la realidad es ubicar al niño en la realidad y no hablar mucho a través de conceptos, Marta. No hablar mucho a través de muchas explicaciones. A los niños no tenemos que enseñarles a través de tanto rollo, como decimos coloquialmente. No les tenemos que echar tanto verbo. Los niños, la manera más efectiva, dos de las maneras como aprenden, se educan, generan aprendizaje, es a través del juego normal. Cuando un niño juega a los doctores, cuando un niño juega a los carritos, cuando las niñas en la cocinita, las niñas mamá. Sí, que bueno, hay una cuestión con eso, ¿no? No necesariamente las niñas tienen que jugar juego de niñas o los niños de niños, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión cultural. Es decir, si mi hijo juega con muñecas, no necesariamente significa que vaya a tener algún problema de preferencia sexual diferente. Eso no tiene nada que ver. Ese tema después lo podemos desarrollar un poco. Pero el niño está aprendiendo a través del juego, tan sencillo como que agarra el carrito, ¿no? Y anda por la carretera, esa carretera imaginaria en su cabeza, el caminito. Esa es la manera como él sabe y está viendo la realidad de ese carrito, que después se va a convertir en algo real. Pero en ese momento no es real. Entonces, errores que cometemos, Marta, si vemos que el niño está jugando y se sale del caminito, probablemente yo como papá muy desesperado le digo, hey niño, no seas tonto, no te salgas del caminito porque eso te va a generar un problema. Es decir, el niño no lo va a entender, el niño no va a entender eso. El niño se puede salir, puede entrar cuantas veces quiera. ¿Por qué? Porque está en un proceso de aprendizaje. Aprender o educar a nuestros niños en el asombro y en la realidad es la parte del asombro. Me voy a la parte del asombro. Cuando un niño se asombra por algo, lo que yo debo hacer como papá o como maestro, como papá en mi casa, ¿no? Con un niño pequeño, es aprovechar ese asombro. Papá, ¿por qué la luna está tan grandota? Ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago yo como papá a veces? ¿O qué hacemos los papás?
porque así está, porque ahora toca que esté grande, ¿no? Ah, caray. ¿Cómo Ay, va a aprender feo. el niño? Sí, Tan es tajante, feo, ¿cómo? pues somos muy tajantes, Ajá. porque pensamos que con decirle eso el niño ya no va a seguir preguntando Ajá. o lo va a entender en ese momento cuando en realidad no lo entiende. Pues sí. Es decir, mira, hijo, la luna está grande porque hay días en los que el sol está en cierto... Es decir, no echarle mucho rollo con respecto a eso, porque la posición del sol, de la luna, de la tierra, porque no lo va a entender. Ajá. Lo que podemos hacer es a través de un video o a través O un de... calendario, ¿no? de un Decirle, calendario mira, también, aquí viene marcado o comprarle, que es luna llena. juguetes relacionados con esto, Ok, y que el niño interactuar. El niño, estamos hablando de niños sobre todo de, por ahí irnos a una edad de 2 años, cuando ya empieza mucho a despertar la curiosidad, el asombro. Es en ese momento cuando podemos aprovechar. El niño se asombra por una hormiga, el niño se asombra porque se cayó la mesa, el niño se asombra porque él cae. En ese momento es cuando debemos aprovechar. Por eso se dice el tema, por eso dice enseñar en el asombro. Que el niño está despertando la curiosidad, quiere saber muchas cosas, no hay que echarle mucho rollo, insisto, hay que llevarlo un poquito a la realidad. Sí, y fíjate. Y lo que pasa, Marta, perdón, no. que te interrumpa, lo que pasa es que hoy, desgraciadamente, como tenemos mucho la tecnología a la mano, queremos enseñarle a los niños a través de la tecnología, del iPad, del teléfono, de la televisión, de los videos, y no es tan bueno. El niño sí puede aprender, pero no va a aprender de manera tan efectiva como interactuando con los objetos o con aquello que tiene, es decir, explorando. Esa es la manera como, no sé. Fíjate, no, sí, yo nomás lo único que te iba a mencionar es que eso que dices tú, los niños, el asombro y todo, hay una edad que dice uno, ¿y hasta cuándo va a dejar de preguntar? Sí, ¿Y por qué, mamá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una pregunta lleva otra, una respuesta lleva otra pregunta. Dices tú, te sientes agobiado y no terminas de contestar ninguna, ¿no? Como que ni modo, es un proceso. Sí, ¿verdad? es un proceso, Vamos es totalmente normal. Al corte. ¿Y claro. por qué vamos al corte, me vas a decir? Vamos al corte y regresamos, estamos en Vía Libre. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la importancia de educar en el asombro y en la realidad. Continuamos. La mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Capacidad de asombro, ¿no? Por contar ciertas cosas que estamos platicando ahorita en el corte comercial. El otro día, bueno, ya hace rato, ¿no? Cuando están más chiquitos, los niños estamos partiendo sandía y todo, de repente sin semillas la sandía. ¿Cómo? Si hasta en la lotería yo creo que sale con... La lógica dice que debería tener semillas, ¿no? Ajá, entonces esa mínima capacidad de asombro ante la cosa más pequeña, es cuando ese momento debemos de aprovechar. Sí, ahorita estábamos platicando aquí también una historia, ¿no? Aquí dentro del equipo del programa, que de la primera vez que fue al mar, que ¿cómo? ¿Y dónde cabe tanta agua? ¿Y dónde termina? ¿Y pero por qué no? Y me hizo recordar, porque tiene tanta sal el agua, que algún día yo pregunté eso y me acuerdo, ahorita te conté, fíjate, mi papá me dijo que iba un barco gigante cargando sal que le iba a llevar a quién sabe dónde, no me acuerdo, y se hundió el barco, entonces por eso fue sal. Entonces yo toda mi vida, órale. Pensando que así había sido. Así, entonces esa es la capacidad de asombro que debemos de aprovechar de nuestros hijos. Sí, no es tan malo. En ese momento la explicación de tu... Sí, se vale. La explicación de tu papá, Marta, se vale porque probablemente él cortó tu curiosidad, que podía haber pasado, pero también contestó a tu pregunta, pues. Entonces, en ese momento es la respuesta que a él le vino, la más sencilla, y tú lo entendiste. Entonces, no te hizo muy complejo, ¿no? Entonces, está bien. Tú después, obviamente, ya saldrías, ¿no? Saldrías de la duda, ¿no? Pero contestar en ese momento, bueno, no lo manejamos así como que te dijo una mentira, no fue la respuesta que tú esperabas y la que él pensaba que podías entender, y está bien, se vale. El detalle es que no te puede estar mintiendo, o sea, no podemos estar mintiendo a nuestros hijos nomás para no contestarles. O no seguir no seguir pensando, me va a seguir preguntando, ¿no? Si le contesto esto, me va a seguir preguntando y no va a terminar nunca. Es que nos desesperamos, Marta, tenemos poca paciencia, pero en realidad esa es la manera como aprenden los niños, preguntando, y nosotros ubicarlos en la realidad. Es decir, ¿qué es ubicar a los niños en la realidad, Marta? Es con ejemplos, es con nuestra vida, es
explorando, tocando, llevándolos al campo, sacándolos de la casa, que toque los objetos. El niño, las maneras más prácticas, como hay que a veces probablemente algunos maestros no se den cuenta de esto, sobre todo en las áreas que son educación básica, preescolar y primaria. Los niños, cuando tienes a un niño sentado tantas horas en el salón de clases, es poco efectivo. Un niño que está sentado 2, 3 horas no va a aprender, Marta. Va a aprender muy poco. El niño aprende a través de la experiencia, solamente a través de la experiencia, de experiencias sensoriales, visuales, táctiles, es decir, que sienta, que vea, que explore, porque esa es la manera como va a descubrir el mundo real. Si yo le puedo probablemente ilustrar acerca de algo que él no pueda tener acceso, bueno, buscaré la manera de explicarle cómo es. Pero si puedo tener la posibilidad de llevar a mi hijo, de llevar a mis alumnos a explorar algo que realmente puede ser de esa manera, es como... Voy a poner un ejemplo, Marta. Mira, yo soy el maestro de primaria, les estoy explicando sobre algunas características de los animales. Ok, muy bien. La primera parte sí es explicarles en el salón a través de, puede ser un video o a través de ilustraciones o explicarles un poco, pero la mejor manera de reforzar esa manera de educarlo, estoy hablando en el aula, obviamente un niño en la escuela, es, por ejemplo, aquí en Hermosillo, llevarlo al parque ecológico. Esa sería la manera más ilustrativa y ahí lo estás ubicando al niño en la realidad, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo de que puede suceder en la escuela, ¿no? Hablando de educar en la sombra de la realidad, que es una posibilidad, una potencialidad que los maestros a veces no aprovechan, esta curiosidad. Creo que hoy, desgraciadamente, algunos no estamos haciendo bien nuestro trabajo y coartamos la curiosidad y la imaginación y la creatividad de los niños en la escuela, ¿no? Otros maestros creo que sí lo hacen muy bien. Pero en casa también estamos teniendo problemas con eso, Marta, porque los tenemos encerrados. Por ejemplo, nuestros hijos los hemos hecho totalmente sedentarios. Están sentados mucho tiempo en su recámara, en el sillón, con el teléfono, con la televisión, con el iPhone, el iPad, etcétera, etcétera. Y el niño está viviendo una realidad que no es la verdadera realidad. Es virtual. Es virtual, sí. Es como un niño que tenemos en un área donde está viviendo una realidad virtual. Es decir, si un niño está viendo, tan sencillo, te lo ilustro con el niño ahora en casa, si un niño está viendo un bosque o el monte, como decimos aquí en Sonora, ¿no? Que tenemos más desierto. Si yo veo ahí en un video y el niño está viendo el monte y está viendo las cachorras, las víboras, las ranas, todo lo que hay ahí, el niño se va a asombrar, sí, pero se va a asombrar mejor si lo llevas tú al campo, si lo llevas a San Pedro, por ejemplo, ¿no? A un paseo, para que vea los animales. Esa capacidad de asombro, la capacidad de asombro que se generó en casa, le va a ilustrar más en el área donde están esos objetos o esos animales. Es decir, el niño necesitamos ubicarlo en la realidad, porque es una realidad con la que él va a convivir. Porque probablemente, a lo mejor el niño cuando está viendo el video de animales probablemente tenga un poco de miedo, no le genera ansiedad. Pero cuando vaya y vea los animales, esa ansiedad se va a cortar. Es decir, oh, qué padre, va a decir el niño, eso hace en la vida real. Sí, eso hace en la vida real. Nuestros hijos, nuestros alumnos, sobre todo nuestros hijos, Marta, no están viviendo una realidad real, están viviendo una realidad virtual. Pues, pero por todavía podemos hacer de algo con esa idea que das. Sí, por supuesto. Podemos hacerlo muy fácil. No necesitamos salir a grandes lugares, ni necesitamos salir tan lejos. Ni grandes viajes, ni No, de ninguna manera. No necesitamos mucho dinero, no necesitamos invertir mucho para que nuestros hijos exploren. Curiosamente, Marta, llevar a mi hijo, por ejemplo, llevar a nuestros hijos a un arroyo, a un río, que también hay aquí, ¿no? Ríos, con poca agua o mucha, pero hay. Que vean correr el agua, que vean el monte, que vean los árboles, que vean las piedras. Eso es ubicarlo en la realidad y el aprovechar esa capacidad de asombro que la coartamos como padres y como maestros es lo que hace que nuestros hijos ya generen mucha ansiedad, tengan miedo a situaciones o a cosas que no quieran o que les dé miedo. Pues. Ahorita vemos esta situación de la madeja media así enredadona y regresamos a Vía Libre.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Regresamos. Hay dos regalos que debemos de darle a los niños. Uno son raíces y el otro son alas. Muy bien, ya, seguimos en la charla. Pero bueno, quedamos de así como que extender la madeja un poquito, ¿no? y explicar un poco, a ver. La realidad. Sí, sí, porque te decía yo, ahora ya ni se asombran de nada. Ya es como el mar, el atardecer y los niños. Hay wifi, mamá, Entonces tú, hay momento que no estás viendo todo esto, natural. Sí, que energía natural. Cuando pasaba que íbamos a la casa de nuestros amigos, que nos sentíamos tan en confianza, ¿no? Que preguntábamos o por dónde estaba el baño, dónde estaba la cocina, o abríamos el refrigerador, ¿no? Con toda la confianza del mundo. Ajá. Ahora, antes de entrar a casa, cuando vamos entrando, ¿tiene wifi? Sí. Caray, es lo primero, es lo que nos preocupa, ¿no? O no hay comida, no importa, no hay baño, no pasa nada, pero si no hay wifi, yo no entro a esta casa. Conozco algunos casos así, ¿no? Donde no me gusta ir a tu casa, o no me gusta ir a la casa de fulanito, de fulanita, porque no tiene wifi. Caray, hemos agarrado la tecnología, como te decía ahorita Marta, como fin y no como medio. Y eso puede suceder en casa porque también utilizamos la televisión, el iPhone, el iPad para educar a nuestros hijos, entre comillas, educarlos para tenerlos tranquilitos, ¿no? De manera sedentaria, sí, claro. Amansarlos, como se dice coloquialmente, y que se quede calmado. El niño, podemos a veces, los papás dicen, qué buen niño tengo, ¿no? Porque no se mueve, porque no me molesta, porque ahí está todo el día en el teléfono. Poseído por el aparato electrónico, Es decir, está viviendo, como decíamos ahorita, Marta, una realidad que no es la verdadera realidad. Entonces debemos de sacar a nuestros hijos, debemos de platicar con ellos, debemos de sacarlos del hogar, de llevarlos a situaciones que sean reales. Si tenemos la oportunidad de un viaje, explorar, no llevarlo a lugares necesariamente muy elegantes donde todo está a través de la tecnología, ¿no? Y el niño no explora, es decir, el niño lo llevamos de una realidad a otra realidad que no es la realidad. Debemos de llevarlo a lugares sencillos, no sé, a un bosque, al monte, al mar. Yo ahorita me imaginaba, Marta, a un niño que nunca ha ido al mar y que lo llevas al mar, caray, todo lo que se pregunta, ¿no? Lo que tendrías que contestarle. Me imagino a un niño caminando y encontrando conchitas a la orilla de la playa, juntando, como dicen algunos, ¿no? Juntando o cogiendo las conchitas, todo lo que se encuentra, las piedras, que la curiosidad, esa curiosidad que estamos matando, que hemos matado, lo mata la tecnología y lo hemos matado los maestros, a no generar esa curiosidad, la imaginación y la creatividad. Porque ahorita te decía, Marta, la imaginación, el asombro, la creatividad, la imaginación, eso es lo que genera conocimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy imaginando y me asombro y en ese momento me surge una pregunta. Es en ese momento cuando yo debo aprovechar. Debo aprovechar y le debo explicar a mi niño o le debo explicar a mi alumno para que mi alumno se ubique en la realidad. Es decir, el asombro es lo que ha generado conocimiento. Es decir, ¿por qué la luna? ¿Por qué? La búsqueda, además. Sí, la búsqueda, así es, de las respuestas, y que probablemente hoy estamos tan acostumbrados a tener la respuesta de manera inmediata a través del internet, que ya no sabemos explorar. Yo tengo alumnos en la universidad que pueden tener toda la tecnología del mundo, pero no saben explorar más allá de lo que tienen. Es decir, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esta información? ¿Dónde la voy a encontrar? La más correcta, porque hay mucha información, pero no toda es buena. Entonces, ¿cómo buscar esa información que realmente me va a ser útil? ¿Por qué? Porque sabemos manejar la tecnología, pero no la hemos utilizado realmente para algo muy, muy bueno, a menos que eduquemos para eso, ¿no? Los padres también. A ver, ahorita estamos hablando y me llama la atención, no sé si tenga que ver, ¿no? Y ni modo, se lo voy a preguntar. No, está bien. Estás hablando de que está en nosotros sacar a nuestros hijos de esa realidad virtual que están viviendo, el asombro que les causa lo virtual. Sí, generar el asombro. Saquémoslos y dejemos que utilicen sus sentidos. Sus sentidos, Va relacionado con eso, Martín, porque ¿qué niño no ha comido arena? ¿Qué niño no ha estado así queriendo tocar el agua? Comíamos lodo, la lluvia, tierra, abriendo la boca bajo la lluvia. O sea, son muchas cosas que nuestros sentidos se sienten vivos, que tal vez ellos están en lo virtual, es como,
la pura vista y punto. Sí, generar la sensibilidad. No van a tener Marta. recuerdos como Sí, nosotros de así es. la casa de mi abuela, ¿cómo olía? Cómo Qué huele rico. la casa de mi abuela, de mi mamá, cosa. de mis tíos, Sí. Cómo huelen las cosas, la fruta también. Yo creo que muy pocos tomamos una fruta y lo olemos, disfrutamos ese olor. A mí me gusta ándale. mucho. Te voy a decir algo que a mí yo disfruto, me siento como un niño. Cuando llueve yo salgo a mojarme, Marta. Yo salgo, me pongo un shorts, una camiseta, mis crocs, mis guaraches, y salgo a Sí, mojarme al y ahí agua me como quedo buen niño. rato. Sí, es algo que disfruto, es algo que yo aprendí, que de niño me quedó. Y sentir el agua, a veces también me ha tocado con mis sobrinitos que le dicen los sobrinitos a mi hermana, déjame salir para mojarme. No, porque te vas a enfermar. Te va a caer un rayo. Te va a caer un Una rayo, sí. Es centella decir, tenemos un conocimiento tan común Sí. que a veces raya en la ignorancia, ¿no? Es decir, Fíjate. déjalo que salga, que disfrute la lluvia. Yo los veo felices a mis sobrinos. Nosotros como a los padres niños. frenamos Sí, frenamos. ese desarrollo, ese así contacto es, con la ese asombro. naturaleza. Frenamos el asombro y frenamos la imaginación y la creatividad. Es decir, es lo mejor. Yo veo a los niños, a mis sobrinos, cuando está lloviendo, cuando llega a llover, ¿no? Obviamente, y que andan mojándose, lo disfrutan tremendamente. ¿Por qué? Porque el niño a través de esa experiencia es como aprende. Al niño aprende jugando, aprende explorando la realidad, una realidad que debe ser fuera de casa, o lo más que se parezca fuera de casa, porque si los tenemos sentaditos, es un niño que entre comillas va a ser un niño bueno, tranquilo, pero que no va a tener esa capacidad de asombro. Dijeran por ahí, ay, qué travieso es el niño, ve nomás, no para, ay, anda todo chorreado, qué ocurrente. Sí. Y dijeran las abuelitas, mijita, está sano, Sí, déjalo. está vivo. Ajá. Sí, así. Se mueve, Que viva. signo de que está vivo. Sí, un niño que no se mueve, a lo mejor podemos decir, Algo qué buen niño, ¿no? tiene, Pero habría que ver si a lo pero, mejor tiene algún problema. A lo mejor no se mueve porque no puede moverse, algún problema de Limitante. motricidad, de movimiento en sus miembros. Es decir, si un niño se mueve mucho, pues bueno, busquemos la manera de canalizar esa energía. Pero si un niño se mueve mucho, caray, es un niño. Y Así está dice viviendo. por ahí, mi madre decía de su nieto, ¿cómo se mueve este niño? Madre, es niño, tiene que moverse. Si no se mueve, sería peligroso, ya estaríamos pensando mal, Ay, ¿no? qué bárbaro. Bueno, a movernos y seguir asombrándonos de adultos, de cosas buenas, no de negativas. Así es. Gracias, Martín, por Gracias haber a ti, estado con Marta, por la nosotros. invitación. Y vámonos juntos por esta vía libre.